¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy me encuentro con Bruno Sarabia. ¿Cómo estás, Bruno? Muchas gracias por venir aquí, muchas gracias por acompañarme. Hola Pau, pues lo primero te devuelvo y te agradezco el halago, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido de que me hayas invitado. No, gracias. En verdad, gracias. Simplemente para tener un poco más de contexto, Bruno es Product Manager en Bancoppel, ¿no? Sí, es correcto, ¿verdad? Es correcto, Totalmente, Bruno. perfecto. Y además, pues yo tuve el gusto y el placer de conocerlo dentro del aula, ¿no? Dentro del aula y en algunas sesiones, luego un poco difíciles, pero que yo sé que al final valen la pena. Los hago No, hombre. sufrir un poquito, pero al final vale la pena. Eh, Oye, Bruno, platícanos tú, porque, a ver, a mí no me gusta presentarlos porque yo no los conozco tanto, ¿no? Pero Ujú. en algunos minutos, ¿cómo llega Bruno hasta este lugar? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria? Para después pues, meternos a discutir un poco los retos, los procesos y tu forma muy peculiar de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues muy rápido, a ver, em, yo acabo en México, básicamente por mi mujer. Es decir, ella y yo, cuando nos conocimos hace 13 años, trabajamos en Santander, en Santander, en Brasil. Entonces, yo llevaba la parte de inversión de banca minorista para Banco Santander. Y ella fue de México a Brasil para llevar el tema de hipotecario para las partes más bajas del público, de los clientes de Santander, ¿no? Entonces, por amigos comunes nos conocimos y, y pues evidentemente ella se volvió a México y yo pedí que me trasladasen a México. Por supuesto, obviamente. Esa es una Entonces, gran historia de amor, Bruno. entonces lo podemos poner de otras formas, pero la verdad es que la razón principal fue esa. Yo soy de formación economista, estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, Ujú. empecé a trabajar en Banco Santander en una sucursal en las Islas Canarias, que fue, la verdad es que una experiencia divertidísima. Y esa misma experiencia de salir fuera de Madrid, irme a Canarias, me sirvió para crecer y ahí entré en un programa de formación de directivos Ok, y pues primero me mandaron a Brasil, luego pedí que me mandasen a México claro. y los caminos de Santander y el mío se separan. Y entonces, y esta es una parte muy importante, empecé a trabajar en Banco Azteca. Banco Azteca tiene un enfoque fuerte hacia la innovación y de hecho yo cuando fui a Azteca empezamos todo el tema de nómina, portabilidad de nómina, traer nóminas. Y entonces ahí fue donde yo creo que tomé uno de los giros más fuertes y pasé de toda la parte de producto a la parte de desarrollo digital. Me mandaron a un curso al IPADE de Ujú. estadística aplicada Ok, y de métodos de proyección econométrica. Más allá de toda la parte técnica, ahí aprendí a programar. ok. Aprendí R, eViews, SPSS y muchas cosas, sobre todo de bases de datos, de Sí. estructuración. Y eso fue lo que, no sé si para bien o para mal, Pau, pero fue lo que me hizo tomar toda mi deriva. Y entonces, de parte de producto, mi interés se fue hacia el tema de desarrollo digital. Y entonces
en un momento me ofrecen en Bancoppel el puesto en el que estoy ahora y pues lo que hago es algo que mezcla los dos mundos. Es Sí. muy divertido porque tiene un componente digital muy fuerte y por digital me refiero a adaptar productos que ya existen a la vida digital, es decir, del mundo análogo de la sucursal, llevarlo al mundo digital de la app A la app. principalmente. Ajá, okey, o sea, Eh, ¿cómo hacer? Que yo soy fan de eso, ¿eh? Yo soy fan. Yo mientras menos tenga que ir a la sucursal, mejor. Pero entonces, los servicios de la sucursal, ¿cómo llegan al cliente directamente en donde esté? exacto. Y, ¿No? y además es muy importante porque, a ver, no digo que haya que sustituir el mundo No, análogo, no, no. pero es un complemento perfecto, ¿no? Y más aún en un país como México, en el que no necesariamente estás cerca de una sucursal o de un lugar donde puedas acceder a servicios bancarios, la app te sirve. Y luego aparte, la app ha ayudado mucho a que mucha más gente entre en el mundo, iba a decir financiero, pero no, no es financiero, bancario, ¿no? Es Bancario. decir, que Ujú. empiece a usar esos servicios. Y entonces, evidentemente hay un motivo que es 100% de negocio, pero, pero también nos hemos dado cuenta que lo que consigues con la integración digital es que mucha más gente empiece a usar servicios, ¿no? Mm. Y no solo lo que yo hay veces que pienso es una cuenta, no, es que a esa persona le puedes ayudar a que compre tiempo aire para esa misma Ajá, persona para su mamá, por ejemplo, o para una persona que no puede llegar a un lugar y comprar una recarga de tiempo aire. O, por ejemplo, las remesas. Las remesas es algo espectacular sí, porque desde Estados Unidos los familiares las envían claro. y entonces ellos desde la app la reciben. Entonces, aunque sigue siendo un mundo muy físico, en el que el dinero físico tiene mucha importancia, también estamos ayudando a mucha gente, ¿no? Siempre sin descuidar el negocio, pero Mm, esos son temas muy interesantes. Y aparte, es muy diferente la banca de Santander, por ejemplo, en la que yo trabajaba antes, a la de Banco Azteca o a la de Bancoppel, ¿no? Son mundos que aunque se utilizan sistemas parecidos, ajá. este, la forma en la que se utilizan son diferentes. Entonces, es muy interesante, vaya. Y también, bueno, no lo sé, aquí me puedes corregir, pero también yo creo que el tipo de cliente, ¿no? Al que quieren llegar en los diferentes, pues puede llegar a cambiar un poco, ¿no? No es lo mismo el Claro, cliente que te llega a Santander al cliente que te puede llegar a Bancoppel y las sí, necesidades que tiene ese cliente, ¿no? O sea, yo creo que ahí también este reto de cómo ir educando a los clientes a utilizar esa banca digital, ¿no? También ha de ser, a ver, ha de tener muchos beneficios, ¿no? Sobre todo para la sociedad. mira, y justo lo has dicho, yo creo que no se puede decir mejor. Muchas veces el usuario de Santander, podemos decir que es un usuario mm, más versado, ¿no? Y Ujú, entonces ya va a por cosas muy concretas, ¿no? En ujú. tanto en cuanto, y eso es muy interesante. Por ejemplo, hay gente que utiliza la app de Bancoppel y nunca ha hecho un stay, ¿no? Es decir, Sí, algo que puede ser tan normal para ti, por sí, ejemplo, o para mí, sí. ¿no? Es decir, no sé, pagar la renta, pagar colegios, ese paso que por unos lados está tan asumido, el que una persona le diga, no, es que mira, puedes hacer esto y le explicas cómo su dinero está seguro, cómo se ha trasladado correctamente, cómo, por ejemplo, puede ver la clave de rastreo del SPAY y decir, no, no, esto es mi justificante de que esto se ha hecho. Este,
también otras herramientas, cosas muy divertidas que hemos hecho, ¿no? Hicimos un sistema de ahorro programado en Ah, Bancoppel, en el ok. que tú, una de dos, o puedes como apartar dinero para pagar algo muy específico, o puedes Ujú, ir todas las semanas ahorrando un poquito y apartándolo, ¿no? Entonces, claro. esas pequeñas cosas son las que, como decía, se va inculcando una educación Ujú, financiera en las que las personas empiezan como a decir, oye, pues no tengo que sacar todo el dinero, sino que debo de apartar. Luego, por otro lado, el que entiendan que el dinero, vamos a decirle digital, es tan válido como, ujú. como los billetes y las monedas, ¿no? Entonces, y además es un cambio de concepto, porque Sí. muchas veces tú ni siquiera, por ejemplo, yo no suelo llevar mucho efectivo. Yo menos. Pero luego nos cobra factura, Bruno. Luego nos cobra Total. factura, porque sí, sobre todo en los viajes de repente Ah, sí. sí, sin Ajá, duda, sin sí. duda. Y ahí, por ejemplo, y fíjate, yo en un momento dado, como que estaba peleado con el dinero en efectivo. Y uno de Ujú, los aprendizajes, que yo considero que es muy valioso, es que el mundo digital no está peleado con el mundo mm, análogo. Y a mí me costó mucho entender eso, ¿no? O sea, es decir, era como es decir, todo el tema de la app se supone que debía de sustituir el ujú. mundo análogo. Y no, para nada. O sea, no es esa la idea, ¿no? O sea, la idea, de hecho, es el complemento. Y adelante, adelante, perdona. No, 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 no. A ver, igual y disminuye tal vez la necesidad de recursos análogos, pero ahí tienen que estar. O sea, Claro. muchas veces quieres ir con la persona o quieres a la persona directo. Yo digo, nada más como que recordando algunas experiencias, hay veces que yo digo, a ver, tú chatbot, quiero un ejecutivo, quiero un ejecutivo, quiero un ejecutivo. O sea, no me Sí. interesas tú. Pásame al ejecutivo que vas a ver que estoy enojada, que me va a decir en 2 minutos por dónde irme, ¿no? O sea, no todo necesariamente tiene que ser ligado a la digitalización. Oye, también hay momentos en los que dices, ya, tarjetita, rápido, celular, Y sin vámonos. problemas y ya vámonos, ¿no? Pero Claro. sí, yo tampoco estoy segura de que toda la banca se vaya a digitalizar. O sea, no lo sé. A ver, seguimos siendo seres humanos que requerimos, aunque sea decirle a alguien que me chocó su servicio, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, por ejemplo, hace poquito Bancoppel sacó su hipoteca 100% digital, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, por ejemplo, en Santander, este, una de las cosas que no se quería hacer, por ejemplo, Ujú, es precisamente digitalizar la hipoteca. ¿Por ujú, qué? Pues porque el esfuerzo para digitalizar es alto, es ujú. muy costoso, y por ejemplo, tú o una persona normal no va a comprar muchas más de 2 o 3 casas a lo largo de su vida. Oye, a ver, date topes si compras una, Bruno. Por eso, por Sí, eso. Entonces, ese es un ejemplo. O sea, y cuando tú vas a firmar al claro, notario tu hipoteca, no solo es dar fe de una transacción comercial, tiene un valor claro, muy importante, ¿no? Todos nos acordamos cuando hemos ido al notario, ¿no? Entonces, sí. o luego, por ejemplo, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, no sé, un coche, una moto, Ujú, ese valor percibido de las cosas físicas, aunque tengan un componente digital, es muy importante. claro. O sin ir más lejos, saliéndonos del mundo de la banca, pero hay mucha gente a la que aún hoy en día, no, no
compra ropa por internet, ¿no? Creo O que lo encontrado dudas, un o lo ejemplo. dudas, ¿no? ¿A poco no? Así como que dices, sí, pero no, pero me queda, y luego hay que regresarlo. A mí, o sea, a ver, sí, efectivamente, Y efectivamente. entonces te encuentras con casos de integración tan maravillosos como el caso de Zara, por ejemplo, en el que han conseguido una integración en el que tú puedes comprar online y recoger en la tienda, comprar en la tienda y que te lo manden a casa. Ese es el mundo perfecto, ¿no? En el que lo analógico está unido a lo digital y yo creo que ese es el futuro, ¿no? Y aparte que se han hecho unas inversiones gigantescas, ¿no? En brick and mortar. ¿Cuántas, Van Coppel tiene, si no recuerdo mal, 1.359 sucursales, que es una barbaridad. Entonces, también a eso hay que sacarle un partido, ¿no? Sí, claro. Y, y de veras, cuando tú ves a los clientes que van a la sucursal, este, sí ves que realmente quieren estar ahí, aunque tengan que hacer filas, aunque tengan que esperar, pero ahí sí quieren estar, ¿no? Entonces, Claro, el mundo digital es un complemento y se va a quedar, por supuestísimo, pero el mundo análogo es importante, es muy claro. importante. Y ahorita estás jugando esta duplicidad, ¿no? Estás jugando en lo digital, pero también en lo análogo, para poder ir creando esto mucho más centrado en el cliente, es como te estoy escuchando. Sí, a ver, el tema, bueno, que está súper de moda, ¿no? Y no me gustaría caer en eso, pero es que la centricidad en el cliente es fundamental. Mm. Y, y te digo una cosa, déjame sacarlo un poco y a lo mejor complicarlo un poquito, pero poco. Este, Muchas empresas, en mi caso, lo que he visto es en el tema de la banca, pero hablan mucho de centricidad del cliente, data driven, pero en realidad muchas veces lo que se hace es te voy a dar o te voy a ofrecer lo que sin mucho esfuerzo con mis sistemas puedo estar. O sea, no se hace el esfuerzo de, de transformar los sistemas para que sean más user friendly. El ejemplo que pongo, ¿no? O sea, cuando tú compras un aparatito de Apple, por ejemplo, simplemente casi casi lo tienes que prender y como arte de magia, el teléfono o lo que sea deja de funcionar y ya está listo para que lo puedas vender o lo que quieras y el nuevo dispositivo, por arte de magia, ya está funcionando. Y eso muchas veces es lo que no se quiere hacer. Es decir, que el que ofrece el servicio se incomode para dar una facilidad al usuario final, ¿no? Y para mí esa es una de las cosas en las que más hay que insistir. No hacer lo que lo que el sistema te permite, sino lo que el cliente necesita, ¿no? Y eso hay veces que es difícil. No, a ver, porque eso te va a incrementar complejidad, muy probablemente te vaya a incrementar costos y entonces ahí es donde en tu data, ¿no? En tu data va a botar esta información de que tal vez no sea el camino más adecuado. ¿No? Hablando de números, pero fíjate, y qué bueno que traes este ejemplo a colación, porque entonces aquí, a ver, en tu experiencia, porque tú has llevado de Madrid, Canarias, Brasil, México, un camino por la industria financiera, por la banca, ¿no? Este, desde distintos lados, donde es una industria muy numérica, es una industria muy basada en datos. Sin embargo, puede ser una industria, a ver, en donde no necesariamente todas las decisiones se tienen que tomar así, ¿no? Entonces, en tu experiencia, Bruno, ¿cómo ha sido ese rol tuyo como director, como tomador de decisiones, en ese balance entre los datos y tal vez el uso de la intuición, ¿no? A ver, o sea, ¿hacia dónde se carga la balanza? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí?
Mira, voy a ser, es más, creo que esta es de las primeras veces que lo voy a decir, pero ahí va. Yo siempre he intentado y me he querido especializar cada vez más en el número, en la precisión, en, en el accuracy más grande y más absoluto que se pueda tener. Y creo que he llegado a ser un técnico medianamente razonable, ¿no? Eh, y sí, es decir, hasta niveles medios altos, Ok. esa parte es fundamental, pero luego llega un momento, y esto me lo dijo mi psicólogo, y me dijo, Bruno, sintiéndolo mucho con una calculadora, no vas a controlar jamás un banco. Me Entonces, encanta. Me encanta o esa sea, frase, Bruno, me encanta esa frase. Con una calculadora no vas a controlar, ¿o no vas a qué? ¿Controlar un banco o no vas a? controlar un banco, una empresa, Okey. y entonces es cierto, ¿no? O sea, lo que te ha traído hasta aquí no es lo que te va a llevar hacia adelante. Y entonces, lo que en un momento dado, no sé, haciendo una proyección, este, haciendo una evaluación, decías, pues sí va o no va, pero luego vas llegando, o yo he ido llegando a un mundo en el que si la evaluación, si la proyección del ROI, del valor presente neto, no necesariamente tiene que ser lo más positiva para ser el camino más adecuado. Por ponerte un ejemplo, Ujú. ejemplos que he vivido, Sí. cuando nosotros hacíamos nómina, y por nómina es que una empresa pague a sus empleados en las cuentas del banco, ¿no? Entonces, Ujú. para eso hay una serie de negociaciones en las que tú le dices, bueno, pues sabes que si son más de tantos empleados te puedo llegar a poner un ATM, puedo dar ciertas facilidades en productos a tus clientes. Entonces, cuando tú haces la cuenta de eso, dices, oye, pues es que esto o no estoy ganando tanto o podría ganar mucho más. Claro. Y dices, entonces no lo voy a hacer. Pero luego, en cambio, hay otras cosas que son mucho más importantes, como, o no mucho más importantes, pero que sí se tienen que considerar. Y es la relación que a lo mejor tienen las dos cabezas del banco y de la otra empresa y qué otros negocios se pueden llegar a hacer que pueden beneficiar al banco. De forma muy simple, es decir, imagínate que tienes toda la tesorería de una empresa que se dedica a temas de hidrocarburos. Pues a lo mejor le pierdes en el tema de nómina, pero imagínate lo que puedes llegar a ganar en derivados, en forwards, Sí. en todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando dices, ah, no solo es el número, no solo es esto. O a mí, en muchas ocasiones hemos hablado, a mí el tema de entender la data para tomar decisiones, sí, pero también hay veces que, por ejemplo, dices, no, esto no me suena. O sea, ¿te refieres digo, nada más como para poder entender el escenario, Bruno, te refieres a que probablemente tengas en tu escritorio un análisis con ciertos números, ¿no? Que te puedan dar ciertas proyecciones o que te puedan dar cierta información y que esos números posiblemente te están presentando un escenario correcto o te están presentando un escenario favorable y el no que estás mencionando sale de otro lado. Exacto. Ok. No sé si sea correcto decirlo, pero como que cuando piensas en esa decisión, el estómago te dice, no, Bruno, no vayas por aquí. A lo mejor es porque la persona, tu contraparte, por algún motivo no te ha gustado, ¿no? Y fíjate, yo lo que te decía antes, siempre he intentado eliminar esa sensación, Ujú. pero con el psicólogo, hablando con otras personas, me han hecho ver que sí que hay que confiar en
en la tripa, ¿no? De vez en cuando. No Sí. dejarse llevar por la ira o por la molestia, pero si de repente notas que esa persona con la que estás hablando hay algo que no te cuadra, sí que creo que es importante seguirlo, ¿no? Te voy a poner, O- sí, sí, es que Bruno, perdón, pero es que dijiste una palabra que me resonó mucho. Porque justo cuando yo empecé a estudiar este tema, cuando yo me empecé a meter a fondo en este tema, una de las primeras preguntas que alguien me hizo en una mesa, o sea, así muy, muy random, fue, oye, y entonces los hombres no sienten, o sea, los hombres realmente no sienten, o sea, y yo no supe contestarles, yo le dije, pues no lo sé, o sea, a eso me, quiero investigar, pero es que tú ahorita dijiste que tú intentabas o que tú durante X tiempo intentabas que eso, o sea, eso que sentías, inclusive en el estómago, ¿no? O sea, en el estómago, que no formara parte dentro del juicio para tu toma de decisiones, ¿no? absolutamente. ¿Y por qué no, Bruno? O sea, me llama muchísimo la atención. O sea, ¿por qué en su momento? Yo sé que ahorita ya, pero ¿por qué en su momento no? ¿Por qué eliminarlo? ¿Qué hay detrás de eso? Pues mira, yo creo que es la cosa esta estúpida, perdón, no encuentro otra palabra, Sí. de los hombres o por hombres, género masculino, no debe de llorar, no debe de mostrar su debilidad, su miedo, Ok. ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso en un mundo en el que ya no te peleas físicamente y tal? Pues siendo innecesaria, perdón, No te preocupes. siendo innecesariamente aséptico, ¿no? Y esa asepsia es con los números, ¿no? Es decir, Ok. el llevarlo todo al extremo de racionalizarlo y decir es esto, y entonces sí, porque mira, el margen es este, el EBITDA es este, Ujú. entonces esto debe de ser así. Y no, y no, o sea, y mira, no vamos a dar nombres porque es un caso feo, Ujú. pero, por ejemplo, yo me he topado con proveedores que te quieren sacar a cenar, te quieren sacar a no sé dónde y tal, y es, oye, ¿sabes qué? No quiero esto, simplemente quiero que me des un servicio y que me des lo que yo necesito, ¿no? Ujú. Y entonces te das cuenta que en el momento en el que sales de ese juego y planteas otro, ves a la persona. Y entonces, personas que a lo mejor llevaban ese tipo de, llevaban ese tipo de relación previa, cuando ya te metes un poco más en el tema personal, en el tema del servicio, en el tema de, oye, ayúdame, tal, perdóname, No, no te apures. este, pues como que empiezas a ver resquicios y empiezas a darte cuenta que no tiene tanto una voluntad de dar un servicio, sino que va por Ajá. otro lado. Y entonces, pues eso, por ejemplo, yo lo he visto en temas de proveedores en los que, oye, pues sabes qué, es que no es importante, tan importante como que esto salga, pero sí que tengamos el contrato. Sí. Y, y, y entonces ahí es donde no es un número, ya son sensaciones, ya es cuando empiezas a interactuar más con la persona y dices, no. Y es donde se prenden las alarmas, pero esas alarmas yo durante años me esforcé en apagarlas, ¿no? O cuando ves una persona y dices, no me gusta, ¿no? Ujú. Creo que esa parte es fundamental. Ojo, también me he equivocado. Claro, 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 como todo, o sea, no es infalible, no es infalible, sí, sí. Pero entonces se vuelve relevante también
hacerse caso. Por Y fíjate, supuesto. fíjate, Bruno, ahorita que me estabas contando este ejemplo de los proveedores y de que muchas veces te quieren invitar o que quieren lograr otra cosa, pero es que también cuántas veces esas personas no vienen condicionadas otra vez por los números. O sea, ¿a qué voy? Que si nosotros nada más estamos volteando a ver los números al final del día son indicadores que condicionan el comportamiento. Entonces, esas personas también van actuando únicamente detrás de, no sé, la comisión, el contrato, la posición que puedan llegar a tener, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, fíjate qué interesante porque, pues tú también, al menos en ese ejemplo que me estás comentando, pues es algo que logras identificar y es algo que tal vez a ti no te gustó o a ti no te latió o algo no cuadró, ¿no? Justo, justo, Sí. justo. Ujú. Y mira, permíteme ponerte otro ejemplo. Justo lo estaba pensando ahora. Cuando contratas a alguien, Sí, este, eso también es un momento en el que estarás de acuerdo que por más que hayan hecho 4 entrevistas, este, venga con los mejores, con los mejores track records de, no, es que trabajé en tal, en cual, y en la universidad, y la maestría, y el no sé qué. Y estás de acuerdo que hay muchas veces que ves gente y empiezas a hablar con ellos y dices, no, 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 esto no me gusta. Pero y no te gusta por pequeños gestos o por cómo trata a la persona, no sé, que trae el café, ¿no? ujú, Y entonces, yo lo que he visto mucho es que al final, por supuesto, el tema técnico debe de estar, pero ya a partir de ciertos niveles son los valores lo que realmente te importa, porque puedes tener un perfecto wow. genio, pero claro, si ese genio no tiene valores o no es capaz de tratar a las personas eh, como personas, pues entonces lo que estás generando es un monstruito. Y, y creo que ese es un muy buen ejemplo. O sea, es decir, no sé si eso nos lo dijiste tú o yo lo vi en algún lado, pero Henry Ford en sus entrevistas para candidatos, tal, les invitaba a cenar, ¿no? Y en lo que se fijaba era en cómo el candidato trataba al mesero, al chofer, o sea, gente que pues, en un principio alguien pensaría, no, pues dan igual. Pues no, no dan igual, porque así es como se van a tratar a las personas, ¿no? Y muchas veces eso lo ves o incluso la forma en la que la persona se mueve te da indicativos, ¿no? Pero eso justo es lo que hemos tratado de apagar, o lo que yo en mucho tiempo Sí. traté de apagar y me doy cuenta que, pues que no, que no debería de haberlo hecho. Oye, y sigue siendo un elemento que está, a ver, tú dices, ok, yo ya no lo estoy apagando, pero porque además hablas de niveles, ¿no? De niveles dentro de la corporación, dentro de la organización. Em, Todavía es un elemento que está apagado en los altos niveles de las organizaciones. O sea, porque me queda claro que tú estás trabajando en esto, pero ya con tantos años, por ejemplo, en la industria de la banca, realmente es un elemento que sí se ve que se mantiene apagado también a niveles más altos o que cada vez se le da mucho más apertura y mucho más lugar en la mesa. Yo creo, y me gustaría potenciarlo. Creo que sí, creo que cada vez Ok. se da más importancia y también en parte porque eh, cada vez es un mundo, a ver, ojo, no Ujú. mucho o no todo lo que debería, pero por Sí. ejemplo, el hecho de que haya altas directivas que sean mujeres, Ok. este,
introduce una forma completamente diferente de ver las cosas, ¿no? Porque afortunadamente la forma en la que pensamos los hombres y las mujeres es diferente. Y entonces se complementan. Eh, y, Claro, y- y entonces, por ejemplo, Santander, desde la llegada de Ana Patricia Botín, ha cambiado inmensamente. Quiero pensar que para bien, ¿no? Luego, por ejemplo, todas las tendencias de recursos humanos, de integrar vida personal y vida laboral, han mejorado mucho, ¿no? Por ejemplo, tanto a un hombre como una mujer, este, es un complemento, ¿no? Por sí. ejemplo, lo escuchaba en este podcast el otro día. Una de las políticas que tomó Google es la de a las altas directivas, em, bueno, y creo que no solo a las altas directivas, pero una de las herramientas para retener el talento femenino Ok. ha sido dar bajas de maternidad, bueno, déjame decir maternity leaves, porque luego Ujú. todo este tema de Sí, bajas se malinterpreta. Entonces, vamos sí. a decir maternity leave, y entonces maternity leaves de 6 meses en Estados Sí. Unidos, donde no hay un día. Y entonces eso retiene talento. Y no solo eso, sino que además el hombre y la mujer puedan compaginarse en el cuidado, ¿no? Porque al Mm. final se trata no solo de ser un genio en el trabajo y tal, sino que tienes que ser medianamente equilibrado como persona, ¿no? Porque luego tienes altísimos, maravillosos directivos que gestionan miles y miles de personas y se les quema el agua cuando Tal cocinan. cual, tal cual. No, a ver, y ahorita el término de moda, ¿no? Burnout. ¿No? Todo el mundo está con ansiedad de desempeño, queriendo llegar a ser superwoman o superman o lo que sea, y se te va, se te va, Pero es, pero es que no tenemos que serlo. O sea, ¿no? o sea, ¿no? Y, y también, o sea, y de nuevo, volviendo al tema de la intuición, este, ¿qué piensas de una persona que todo lo hace bien? Mm, ya eso, dices, cuidado, ¿cómo? O sea, porque yo por más que me esfuerzo, muy a menudo meto la pata y lo intento corregir de la mejor forma posible, pero estoy lejos de ser perfecto, muy lejos. Sí, O sea, sí, sí. Yo también, Bruno, no te preocupes. Somos el club de los imperfectos. pero le echamos No, sí. ganitas, o sea, Claro. le echamos ganitas. No, a ver, y aprendes, ¿no? O sea, de alguna u otra manera también el hecho de poder cometer errores te ayuda a ir madurando, a ir aprendiendo, ¿no? A ir manejando las cosas de manera distinta e inclusive ayuda a alimentar esos factores que anteceden, ¿no? Una buena o una mala intuición, ¿no? Y, También. y fíjate, ahora me estaba acordando de una cosa, cuando entré en el tema de sistemas, Ujú. me fascina todo el tema de sistemas, pero yo no soy, yo no soy ingeniero, Oh. no soy informático, entonces de saque, cuando me meto en todas estas cosas, dicen, puta, ya viene el economista a contarme milongas. Pero a- ahí, por ejemplo, es una mezcla como de lógica y no sé, o sea, ya cuando empiezas a entender un poquito los sistemas y te dicen, oye, pero es que esto con esto y tal, pues mira, yo, yo no soy y yo no tengo la solución técnica, pero híjole, a mí esto me suena que no va a jalar, ¿eh? No, Sí. pero ¿por qué dices eso y tal? Pues, hombre, a ver, de nuevo te digo, no soy informático, pero si tú me dices que para formar, no sé, una cadena en la que vas a tener la dirección del cliente, vas a tener que hacer 20 viajecitos para extraer información, híjole, pues no sé tanto de informática, pero
en general, cuantos más procesos tiene algo, más susceptibles de que se rompa. Y de nuevo, Totalmente. no tengo la solución técnica, pero seguro que por aquí no va. Y efectivamente, muchas veces esa experiencia, esa visión acaba teniendo razón o acaba teniendo peso sobre lo que dicen los técnicos, ¿no? Entonces, este, creo que, de nuevo, no es tanto una competencia, sino un complemento de las cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo vamos logrando la responsabilidad entonces que tenemos de ir logrando ese complemento? Porque, digo, no sé lo que hayas observado, yo sé que vamos en camino, pero creo que también uno de los grandes retos es cómo dentro de las diferentes empresas, dentro de las diferentes industrias, vamos inclusive incentivando ese complemento, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, está comprobadísimo, comprobadísimo con muchísimos estudios que las mejores decisiones no se toman solo con números y sobre todo las decisiones estratégicas, ¿no? Necesitas el otro lado también. Pero es increíble, Bruno, es increíble cómo todavía se ve en este país y en el mundo, cómo todavía se ve ese desequilibrio, eh, que no existe un balance en las grandes mesas donde se toman las grandes decisiones. Las grandes decisiones estratégicas todavía siguen siendo tomadas eh, pues por personas que tal vez podríamos categorizar como mucho más racionales, ¿no? ¿Qué reto tan importante? A ver, eh, cómo se puede ir llegando hacia ese equilibrio de ese complemento del que tú estás hablando? M- Mira, yo creo, me da un poco de miedo decirte cómo, pero te voy a decir cómo yo me estoy queriendo preparar para Sí, poder llegar ahí. sí. Este, fíjate, mi papá murió en el 22, en septiembre del 22. Y entonces ahí fue cuando empecé a ir al psicólogo. Pero, pero te vas a reír, no, no fui porque estuviese mal, sino porque estaba muy bien y porque no quería perder em, todo lo que había conseguido hasta ese momento, ¿no? Okay. Em, y entonces, trabajando en esto, pues me di cuenta que muchas veces se exige demasiado a la persona, aunque tú te lo exijas, pero no siempre puedes exigir lo mismo, ¿no? Entonces, como que tienes que cambiar el enfoque y tú ir de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, ofrecerte a los demás, eh, y eso lo empecé a ver a través de la terapia y todo esto, ¿no? Luego, este, no hay que ponerse etiquetas, ¿no? Es decir, tenemos que Sí, desprendernos de las etiquetas, ¿no? Porque esas etiquetas que muchas veces llamamos de, no, yo soy duro, yo soy tal, nos las autoimponemos. Entonces, claro. también hay que prescindir de eso. Y creería que para estar en un consejo de administración, hay que quitarse eso, ¿no? Em, y luego, otra de las cosas que también veíamos el otro día era el tema de dejar que las personas se equivoquen, ¿no? Sí, Este, te estás riendo porque tú haces exactamente lo mismo que yo, ves que alguien la va a cagar e inmediatamente no, y le enseñas y le reprendes. Entonces me explicaban dos cosas ahí, y es, uno, estás privando a esa persona de cagarla, y sí, dos, esa persona eventualmente lo va a hacer bien. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando tú le has corregido, también tú te has abrogado ese éxito. Entonces le quitas a esa persona el éxito, ¿no? Y entonces, pues
es un poco eso. De hecho, leía un libro esta mañana y entonces eres como un ladrón del Ujú. éxito, ¿no? O sea, te echas a ti los éxitos cuando en Sí. realidad el que está más arriba, ¿no? O sea, el que es el director del consejo, el CEO, en realidad él como que sí, se tiene que abstraer y conseguir que el resto hagan y que los éxitos sean de los demás, ¿no? Pero claro, pues no es fácil. No, 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 no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y yo creo que todavía hay mucho por recorrer, pero creo que terminas con una lección bien, bien importante, ¿no? A ver, hay que dejar o sea, hay que dejar que las cosas salgan mal. Porque si no dejamos que las cosas salgan mal, e intentamos corregir antes, pues tampoco nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y yo creo que es como tú dices, le quitas la oportunidad de aprender y Tienes que de verlo así. desde su exactamente, exactamente. Oye, Bruno, y ya para ir cerrando, a mí me gusta hacerles una pregunta, eh, este, un poco como para cerrar, ¿no? A ver, en vez de pedirte un consejo para la audiencia, es si tú pudieras estar contigo mismo eh, hace, bueno, o sea, cuando estabas arrancando, ¿no? Tu carrera profesional, cuando apenas eras un veinteañero, ¿no? Que arrancaba en este mundo financiero en Madrid antes de llegar a Canarias, ¿no? eh, ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías a Bruno? Mira, mira, yo lo que me diría es para, ¿no? O sea, porque es como una carrera desenfrenada. Corre, 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 corre. Probablemente si en algunos momentos hubiese sido más reflexivo, eh, me hubiese parado a pensar y no a correr como un desesperado detrás de la zanahoria, a lo mejor hubiese hecho mejores decisiones, ¿no? Es decir, porque era, pues eso, el número, el 100, el, El resultado, el el resultado, KPI, la el meta KPI. volante, el Claro. tal, el no sé qué. Quizás hubiese podido estructurar mejor mi carrera. Me lo he pasado fenomenal, ¿eh? Ojo, estoy feliz, Sí, pero, pero sin duda podría haber hecho mejores elecciones. claro. Claro, totalmente, totalmente. Ay, buenísimo. Qué buen consejo, Bruno. Oye, lo voy a tomar yo. Lo voy a tomar yo en algún momento cuando me dejen. Pero oye, Bruno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí, en este episodio. En verdad he disfrutado muchísimo esta plática. Y agradezco a todo el mundo que nos haya escuchado y ojalá pues te pueda tener en otras ocasiones, Bruno. Muchas gracias, ¿eh? Me encantará estar siempre, siempre, siempre que me invites. Este, y de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación y estoy a tu entera disposición. Gracias, gracias a todos.